Buenas, me llamo Fernando Gabriel Alicino, preceptor del Comercial 31 del distrito de Palermo estoy. También trabajo como preceptor en CENS para adultos a la noche en la zona de Villa Lugano. Bueno, Fernando, ¿cómo te va? En esta charla quería hacerte algunas preguntas acerca del uso del celular en forma particular y principalmente en la escuela. Por ejemplo, una de las preguntas es si vos en el ámbito personal, ¿qué uso le das al celular? Básicamente el celular lo utilizo por una cuestión de llamadas y de estar conectado para las cosas importantes del trabajo. En algunas cosas, por ejemplo, para utilizar para el Facebook, lo utilizo para poder estar conectado con la información en un boletín informativo, que es una prueba piloto este año para quinto año, para poder acompañar a los alumnos durante el proceso de terminalidad de estudio y también para ayudarlos y acompañarlos en la retención del alumnado dentro del sistema escolar. O sea que lo usás como una red social. En ese aspecto sí lo utilizo como una red social. Intento que los chicos puedan tener la mayor cantidad de información posible y abrirles las puertas en todos los espacios que ellos requieran para poder ellos optar en qué opciones necesitan para poder terminar sus estudios en tiempo y forma. Principalmente los de quinto año, para que no se retrase el ingreso a otros niveles de estudio o el ingreso a nuevas posibilidades laborales que ellos puedan tener con una buena inserción laboral. Ujú. O sea que como herramienta de archivo de datos o de intercambio de datos, como filmación, fotografías, ¿también lo usás o solamente te limitás a las redes sociales? En ese caso, básicamente lo utilizo como una cuestión recreativa para árboles personales, pero no lo utilizo dentro de las redes sociales. En eso intento de mantener en lo personal un perfil bajo debido al cargo y el desempeño que yo cumplo dentro de las escuelas. Entonces limito que todo lo que sea una cuestión personal dentro de las redes sociales, mantenerme aislado y ocupar únicamente las redes sociales para cuestiones laborales y para asistencia y acompañamiento de mis alumnos, nada más. Para las cuestiones personales, yo prefiero más que el Facebook o las redes sociales, yo prefiero más el contacto personal. En eso estoy, como se lo denomina, soy un inmigrante en las redes sociales y por lo tanto me gusta más todavía hasta hoy en día primar el contacto social y el contacto físico con las personas. Ujú, bien. Decime, ¿y qué opinas del uso en el aula por parte de los profesores para las clases? Es un tema controvertido el tema del uso de los celulares. Me gusta siempre el uso del celular siempre que esté evocado a un objetivo claro y concreto. Si este no está en relación al desarrollo de las capacidades y habilidades del alumno para la adquisición de conocimiento, rápidamente el alumno lo vuelca a actividades recreativas y pierde su tiempo. Por lo tanto, en ese sentido, si no está bien orientado el uso de esta herramienta o esta, más que una herramienta, ya los celulares como las nuevas tecnologías es parte de nuestra prolongación del desarrollo de nuestras capacidades y habilidades cognitivas y también de nuestras capacidades físicas virtuales. Entonces, si no está evocado, no está bien dirigido por parte de los adultos que dirigimos la enseñanza a esos objetivos, se pierde la esencia y caemos únicamente en lo recreativo y en lo efímero de la cosa, es decir, en la inmediatez de obtener un placer inmediato, pero sin poder proyectarnos hacia una tarea futura y de construir así también proyectos futuros utilizando estas herramientas. O sea que pensás que puede llegar a distraer a los alumnos si no está bien dirigido por el profesor en la clase. Sí, porque caemos en la cultura de lo inmediato, en que todo tiene que ser el ya, pero perdiendo el sentido hacia dónde puede generarse un horizonte. Si no hay un horizonte claro por el cual la tecnología pueda ayudarnos a poder realizar o transitar el camino a ese aprendizaje o al desarrollo o al propio conocimiento de sí mismo,
queda solamente en una cuestión recreativa efímera y pierde el sentido. No hay posibilidad de construir significado alrededor de eso, más allá del placer momentáneo que te pueda brindar. O a veces puede ayudar a la apatía del alumno, a aislarse del mundo y estar haciendo una actividad mecánica sin sentido. Entonces estamos entre ese riesgo permanentemente, pero está en el desafío del adulto que desempeñe la tarea el poder ofrecer un desafío al alumno que le permita a la tecnología superar ese desafío e incrementarse. Pero están por parte nuestra. ¿Ves alguna aplicación interesante que se pueda utilizar en algún proyecto en particular dentro de la escuela? Como aplicarse, se puede aplicar en todos los proyectos. Yo capaz, específicamente en mi área, soy profesor de educación física, que además ya tiene una larga tradición de utilizar la imagen como proceso de enseñanza-aprendizaje. El hecho de utilizar las nuevas tecnologías, además de facilitarnos mayor cantidad de herramientas y estar al alcance de todos los alumnos, posibilita y puede incrementar el aprendizaje de los alumnos para los aspectos motores o el análisis de los aspectos motores para conceptualizar el movimiento. Entonces, por lo tanto, me parece que a nosotros nos ha potenciado el desarrollo de las TIC. Y lo que antes en el pasado capaz nos era muy costoso conseguir una videocasetera, grabar programas de análisis, hoy gracias a Dios muchas de esas cosas las encontramos en la red y hasta con un mismo celular, por más en menor resolución de imagen pueda tener su cámara, puede ofrecer una gran herramienta de análisis y de aprendizaje, tanto para las correcciones y a su vez para la creación de procesos de aprendizaje que el mismo alumno puede ir haciendo para que él dé cuenta cuáles son los errores, cuáles son las maneras de corregirlos, cuál es la manera de transmitírselo a otra persona. Entonces podemos ir incrementando también el lenguaje a través de diferentes maneras, desde lo visual, lo sonoro, lo escrito, y analizar el aprendizaje desde diferentes lugares para que se haya una red significativa que se pueda sostener en el tiempo. Sí. Ahora, decime como preceptor, el uso de los celulares, ¿sentís que genera algún tipo de conflicto con los alumnos? ¿Recibís alguna queja por parte de los profesores? Básicamente la queja básica es la distracción, el utilizar el celular sin estar conectado con el contenido, pero no me parece que el problema sea el celular. Creo que la cuestión básica de lo que sucede en la escuela es que la escuela hoy ha perdido un poco el sentido, no puede generar en las futuras generaciones esta perspectiva de futuro del valor de la educación para sus proyectos y para construir su propia identidad. Entonces, como esto no está valorado dentro de las futuras generaciones y los adultos nos estamos encontrando con la gran dificultad de poder proyectar estas ideas, entonces el celular se convierte en un elemento realmente distractor, o más que distractor, se convierte en un elemento para poder escaparse de la realidad áulica, que se convierte en un elemento aburrido y sin sentido. O sea que compartís la idea de que el celular no es el problema, sino muchas veces la clase que dan los docentes. Es el tipo de clase y los valores que se sostienen hoy en la actualidad con respecto a la educación. La educación no tiene el mismo valor que ha tenido en mi pasado, donde era considerado una forma de poder acceder no solamente al mercado laboral, sino a una forma y a un estilo de vida, a valores, a poder proyectarse en el futuro y poder crecer en eso. Las nuevas generaciones que han entrado a la escuela, gracias a la ley de la inclusión y la obligatoriedad de la escuela secundaria, ha hecho que la escuela entre en conflicto con este grupo social que hoy ha entrado, que capaz antes en el pasado ni siquiera entraba a la secundaria, se quedaba con la primaria. Al entrar con un grupo de valores que son diferentes a los nuestros, la escuela se encuentra en conflicto y no puede, por hoy yo lo que veo, solucionar ese conflicto. El modelo que de escuela tiene no coincide con los valores que las nuevas generaciones están trayendo, porque su origen es diferente al que está esperando como modelo ideal de alumno.
Esto entra en conflicto y los docentes todavía, como las autoridades o el colegio en su formación, no encuentran una resolución. Todavía estamos en un proceso de transición donde hay un proceso de confrontación, pero nada más. No llegamos todavía a poder establecer una síntesis. Todavía estamos en el conflicto. Bueno, Fernando, te agradezco mucho tu colaboración y nos vemos en otra entrevista entonces. Bueno, muchísimas gracias y espero que lo que les haya brindado les sea útil para seguir pensando la escuela de hoy. Sí, seguramente sí, gracias.